Si crees que Jesucristo te ama, que murió en la cruz y resucitó de la muerte por tu pecado, y te gustaría pedirle que te perdone de tus pecados y recibir salvación, quiero que ores la siguiente oración conmigo. Es tan simple como A, C y C. Admite, cree y confiesa. Solo ora. Quiero Dios, admito que soy un pecador y que la pena de mi pecado es la muerte. Creo que Cristo Jesús es el Señor y que murió y resucitó de la muerte por mi pecado. Y confieso que Jesús es mi Salvador. Por favor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado y rindo mi vida a ti. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ok, oh miseria. Si dijiste esta oración, escribe Jesús. Ok, so este es el... Yo siendo de Estados Unidos, básicamente esa era la fórmula. Esa era la fórmula en los movimientos. Y como hablamos, no es que estamos diciendo que habló está mal. Soy pecador, perdóname, tu resurrección, manifestado en carne, la cruz, ganaste el pecado, da mi vida eterna, increíble, es una bonita historia, es como sumarlo rápido las buenas nuevas, right? Soy pecador, rápido, ¿no? Mas de ahí es donde, como nos vimos también con bautizo, la gente entra y se van para cualquier lado y realmente nunca salgan, quedan en una iglesia, van creciendo en unas doctrinas de aprender qué es Jesús y entonces la pregunta es, ¿qué falta? No, pues falta toda la doctrina, porque pues esta fórmula es la típica de la iglesia apóstata. ¿Y tú crees que si alguien haga esta oración ya está salvo? No, definitivamente creo que es un peligro esa oración del pecador, que es una fórmula que utiliza la iglesia apóstata, porque ahí una doctrina que sí es muy sencilla, pero es muy profunda al mismo tiempo. La doctrina de Cristo es sencilla, pero no por eso no es profunda. Ok, mas algunos pueden argumentar, ¿y qué tal el ladrón, al lado de Jesús, que dije, perdóneme? Bueno, ese caso en particular era distinto, porque se trataba de una persona que estaba en agonía. Ahora, quizás para ese momento sí apliquen ese tipo de oraciones, porque queda tan poco tiempo. Okay. Pero el plan de Dios no es que todos se conviertan en el lecho de muerte, sino que desde ahorita, para que demos fruto y mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Okay, eso es importante, porque puede ser, porque yo he escuchado historias de gente al final dando su vida, ya. Okay. Y perdóname, sí, Jesús, boom, y se va en paz. Bueno, boom, ¿no? Para ese tipo de situaciones pues, me parece correcto, aunque siempre hay un margen también, si Dios lo da, para poder explicar un poco más. Poder explicar, porque por ejemplo en este anuncio el hombre no habló nada de obediencia. Nada más habla de admite, confiesa y recibe. Bueno, sí, pero... Sí, es sencillo, más hay más. Hay mucho más, o sea, ahí no está hablando de la guerra que tenemos de frente contra el pecado, pero entiendo, el formato es, en pocas palabras, hacer una síntesis de la doctrina de Yeshua, pero a veces la síntesis puede ser un peligro, porque acabas con todo y lo quieres poner en 4 palabras cuando no se puede poner en 4 palabras. Yo espero que esta persona, así como publica estos videos, pues también tenga otro tipo de videos o de audios en los que pueda explicar la sana doctrina, porque por el simple hecho de repetir esto, nadie se va a salvar. A mí me molesta un poco eso de pídele a Dios que te perdone. Te voy a decir por qué. Dios perdona. Lo difícil no es tanto pedir perdón, sino recibir el perdón. Bueno, es que el arrepentimiento no es una obra nuestra, Ernie.
Es el mismo Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento. O sea, nadie puede reconocer, nadie se puede quitar el velo a sí mismo. Y lo que nos impide ver a Yeshua es un velo espiritual que no nos deja ver. Entonces ese velo es quitado por Cristo. Y entonces podemos ver nuestra miseria, podemos ver que esto es mucho más allá de ya confiesa y sálvate, ahora hay que ponerse a trabajar en el reino de Dios. Ahí no habla de eso. Pero bueno, entiendo que en un minuto él quiere una síntesis máxima. Pero te digo, este tipo de síntesis pueden ser muy peligrosas. Y yo creo ahí es el sencillo y complicado, porque sí hay una relación y un crecimiento, y Dios nos da, vamos creciendo como hijos. Hay un proceso muy bonito de reconocer. Sí, reconocer soy pecador, punto, sí. Ok, cuando Él empieza a revelar, ahí también tenemos que seguir aceptando y viendo y creciendo y haciendo, estar en guerra. Y creo que pasa aquí, yo he visto muchas veces que con esta ya es suficiente. Y yo creo que puede ser suficiente. Más... Yo únicamente lo vería suficiente en personas que estén en estado agónico. Pero no... Puede ser suficiente para empezar, más la pregunta es, cuando ya empiezas... No, nadie puede subsistir de esto porque esto es pura papilla. Hay que ir por el alimento sólido. Exacto. Aquí nadie te dice de la simiente de Caín, nadie te dice de la iglesia apóstata. Todas estas cosas son importantísimas, pero como tú dices, para un principio o en un principio, a mí no me agrada, yo jamás hablaría así, porque ya el simple hecho de repite conmigo ya me es fastidioso, porque lo ideal es que la persona hable con sus propias palabras. Sí. Eso es lo que me molesta de esto. Repite conmigo, soy un pecador, soy un asqueroso. Repetir sin entender, Ernie. Entonces, más bien a un pecador hay que llegar a decir, habla con Dios, confiésale a tus pecados con tus palabras, no con las palabras de otro. Yo creo eso, Ernie. Por eso, pero pues tú sabes que yo soy anti-iglesia apóstata. Y esta fórmula, tú lo dijiste en el intro, es la típica fórmula de Sinner's Prayer. Repite conmigo, y tú lo has dicho. Muchos llegan al grado de repite y a bautizarse inmediato. Sí. Óyeme, el bautismo de agua, aunque no salva, es algo delicado. Si no sabemos lo que estamos haciendo, tú sabes, puede ser muy peligroso. Sí. Porque eso equivaldría en un momento dado a tomar el nombre de Dios en vano, lo cual es un pecado. Entonces, por eso me parecen muy peligrosas estas también cosas. Más, muchos no saben que es más los que están guiando a la gente así, es cuidar. También, porque estamos llevando una mentira pensando que con esta fórmula todos se van igual. Y ahí quita la parte única de Dios, la parte especial de cada experiencia. Cuando escuchas experiencias de hermanos y hermanas que realmente han tenido acercamiento con Yeshua, como cambio la vida, es radical. Ahí es donde empieza a dividir la gente, porque parece loco, porque es supernatural. Es supernatural para nosotros poder arrepentir y dar cuenta que somos responsables y saber que todo va a estar bien, porque Él nos da esta seguridad cuando Él llega, que podemos confesar, pero Él no va a nos negar, Él no va a nos rechazar, y Él está ahí amándonos y nosotros recibiendo una luz enorme de su amor. Así es, Ernie. Y bueno, pues antes de despedirme, porque hablaste de responsabilidad y tengo que ponerle unos pesos al parquímetro porque me prestaron el coche, pues la otra cosa que quería decir es... Entonces, al final tenemos que, cualquier cosa que sea una fórmula, es el Padre Celestial, tenemos que platicar con Él, y cada persona tiene su forma de platicar, y no creo que todo es a través de repita después de mí. No, eso es aberrante. El alma de Dios está esperando a que nos comuniquemos con Él, que hablemos con Él de forma personal, con las propias palabras,
Dios no se va a fijar si no sabemos hablar bien, si no sabemos articular, si tenemos faltas de ortografía. Estas cosas no le importan a Dios, por eso también lo amamos mucho. Y estas oraciones del pecador para mí son nauseabundas, porque le hacen creer a la persona que ya, y no es así, no es tan fácil. Aunque es fácil, pero por gracia, ¿sí? O sea, pero eso ya es reducir la doctrina a un nivel inadmisible. Y sobre todo por eso, porque el alma no entiende lo que está diciendo, nada más está repitiendo. Y hablar sin entender, orar sin entender, cantar sin entendimiento, pecado. Te condenas más, no sabes en lo que estás diciendo. Además, ya me acordé de la otra cosa que quería decir para acabar. Te dicen las fórmulas estas, di que eres un pecador. Permíteme, los pecados tienen nombre y apellido. Señor, me acosté con mi hermana. Señor, le robé a mi vecino, le robé a mi amigo. Me estoy acostando con 3 mujeres. Señor, no, maté, violé, secuestré. Eso es lo que ayuda, dar el nombre y el apellido, o sea, hablar realmente. Porque, claro que todos somos pecadores, pero ¿cuáles son tus pecados? Claro, no se trata de que le contemos a Dios todos nuestros pecados porque ni siquiera los conocemos. O sea, ¿quién podrá tener un inventario perfecto de sus pecados? Pero cuando uno llega a Yeshua, llega como pecador. Entonces, por lo menos los pecados que está cometiendo en el presente, sí los conoce, algunos de ellos, y los puede confesar. Y no nada más decir, soy un pecador y ya. Sí, porque el Salmo 19 dice que hay pecados ocultos, que no nos damos cuenta. Dice David, presérvame de los pecados que no me doy cuenta, que ni siquiera sé que son pecados. Porque eso es otra, o sea, llegamos a Yeshua creyendo que conocemos el bien y el mal, y no es cierto. El bien y el mal nos los explica Él, qué es el bien, más bien quién es el bien y qué es el mal. Porque aquí Satanás nos hace creer que 1000 cosas están bien, y que inclusive son de Dios, y no es cierto. Entonces, no hay mejor fórmula, y de hecho no es una fórmula, que agarrar una Biblia y empezar a estudiar las páginas bíblicas, desde luego con oración. Entonces el pecador va a ser elevado para que pueda hablar con Dios, confesar sus pecados y tener una relación íntima con Él directa. O de miseria.